Y luego, de que el tercer príncipe fuera a buscar a su madre la emperatriz, y ésta saliera de su habitación diciéndole que por qué hacía todo ese gran alboroto. Pero el tercer príncipe le preguntaba si había escuchado que su hermano, el segundo príncipe, asistiría a la reunión estatal, y la emperatriz le contestaba que sí lo había escuchado, recalcándole que su majestad el emperador debía tener sus razones para hacer eso. Y le preguntaba por qué hacía tanto alboroto solamente por eso. Pero el tercer príncipe le decía a la emperatriz que por qué, siendo su madre, podía ser tan fría con él. Y entonces la emperatriz, toda enojada, le decía que si no hubiera hecho todas esas estupideces de las que fue acusado, nada de eso estaría pasando. Y luego, la emperatriz le decía al tercer príncipe que, cuando llegara el momento, ella se encargaría y que se quedara tranquilo, sugiriéndole que aprovechara en dejar el palacio por un tiempo. Pero el tercer príncipe simplemente no contestaba de lo frustrado que estaba, y unos días después se retiraba del palacio, mientras que su esposa, la tercera princesa, se despedía de él. Pero en su mente se decía que esta vez debería hacer algo con la segunda princesa, refiriéndose a la protagonista. Y le preguntaba a su sirvienta si había llegado la respuesta de la segunda princesa, y su sirvienta le respondía que sí, diciéndole que había dicho que solamente le dijeran la fecha para que pudieran ir a pescar en el hielo nuevamente. Y entonces, la tercera princesa les decía que le mandaran un mensaje a la segunda princesa, diciéndole que sería para la semana que viene. Pero en su mente se decía que esta vez se aseguraría de que la segunda princesa tuviera un recuerdo inolvidable. Y ya en el día de la pesca, la protagonista y la tercera princesa estaban juntas, y entonces la protagonista le decía que había sentido la última vez que vino con ella que hacía realmente frío. Pero le recalcaba que donde estaban ahora hacía más frío que anteriormente. Pero la tercera princesa le decía que el clima estaba bastante moderado, recalcándole a la protagonista que debía ser porque ella venía del reino de Salle y no estaba acostumbrada al frío, diciéndole que si tenía frío, que entonces buscaran un lugar rápidamente. Pero la protagonista se decía que tenía que caminar con cuidado para que no se rompiera el hielo. Mientras pescaban, la protagonista iniciaba la conversación, diciéndole a la tercera princesa que debía estar toda decepcionada. Y entonces, la tercera princesa le contestaba que sí a qué se estaba refiriendo. Y la protagonista le decía sobre la situación del tercer príncipe, que lo estuvieran acusando de traición. Pero la tercera princesa le decía a la protagonista que todos hablaban sin saber absolutamente nada, diciéndole que cómo podría su esposo hacer algo así, ya que él respetaba tanto a su padre el emperador. Recalcándole que fue el segundo príncipe quien lo acusó injustamente a una persona inocente como su esposo. Pero la protagonista le decía que el tercer príncipe estaba creando un ejército privado en secreto, diciéndole que era normal que su esposo, el segundo príncipe, sospechara. Y la tercera princesa le decía que era cierto, que no estaba del todo equivocada. Y en ese momento, la tercera princesa pescaba un pescado, diciéndole a la protagonista que solamente ella era la que estaba pescando algo, recalcándole que como solamente era ella quien estaba atrapando los peces de ese lugar, sugiriéndole que si quería probar en otro lugar, y la protagonista le preguntaba que si ella sola, y la tercera princesa le decía que sí, y que ella se quedaría en el lugar donde estaban ahora. Pero la protagonista le decía que no quería, y que prefería quedarse en el mismo lugar, y la tercera princesa, frustrada, se decía que no había funcionado. Y en ese momento, se levantaba de su asiento, preguntándole a la protagonista que si quería que hiciera el agujero más grande para que pudiera ver mejor los peces. Y la protagonista, nerviosa, le decía que no, y que estaba bien así. Pero en ese momento, la tercera princesa agarraba una lanza, pegándole al hielo y formando unas grietas en él. Y la protagonista se decía que, si seguía así, todo el hielo se rompería, preguntándose si acaso la tercera princesa estaba tratando de que ella cayera en el lago, diciéndose que debía alejarse rápido. Pero en ese momento, el hielo donde estaba parada la protagonista se acabó derrumbando. Y la tercera princesa, toda nerviosa, se preguntaba qué debía hacer ahora, diciéndoles a unas sirvientas que sí que estaban haciendo, ordenándoles que fueran a buscar ayuda. Y en ese momento, volteaba a ver hacia atrás, diciéndose que fue un accidente, recalcando que no había sido su culpa. Pero en ese momento se asustaba como si hubiera visto al mismo diablo. Mientras tanto, la protagonista iba sumergiéndose bajo el fondo del lago, diciéndose que hacía demasiado frío,
preguntándose si en serio iba a morir de esa manera. Y se decía que aún no había tenido un hijo con el príncipe. Pero en ese momento se le venían unos recuerdos de cuando era niña, siendo regañada por una instructora, ya que ésta le decía a la protagonista que si seguía actuando de esa manera, nadie pensaría que era una princesa de la realeza. Recalcándole que por eso las demás princesas la despreciaban y la llamaban bastarda. Y entonces, la instructora le decía a la protagonista que ella era la quinta princesa del reino de Salle, diciéndole que, si no quería que las demás princesas la menospreciaran, que solamente debía de recordar una cosa, y era que se casara con un hombre de una prestigiosa familia y tener un hijo, y hacer que ese hijo sea el próximo rey. Recalcándole que, afortunadamente, era hermosa y que estaba segura de que varios nobles la cortejarían. Diciéndole que escogiera al hombre que fuera más capaz, asegurándole que después de casarse, debía hacer todo lo posible por tener un hijo lo más antes posible, ya que eso facilitaría mantener a las demás princesas bajo control. Asegurándole que ella le enseñaría cómo poder complacer a su esposo, y también a ser una buena madre, ya que ese era su deber como princesa, pues había nacido para ser hermosa. Pero la protagonista recordaba cuando fue asesinada por el conde Chester, y se preguntaba por qué el conde Chester intentaba asesinarla. Y se preguntaba si no fue una buena esposa, y que incluso estaba ansiosa por tener un hijo. Preguntándose si fue ella la que falló, recalcándose que desde pequeña la regañaban porque no hacía nada bien, preguntándose si en serio esta vez también hizo algo mal. Y ya en la realidad, la protagonista se decía que, en esa nueva oportunidad que le había sido concedida, solamente quería ser una buena esposa y también una buena madre, diciéndose que incluso en esa vida tampoco pudo ser feliz y que tal vez fue porque no fue lo suficientemente buena. Diciéndose que, si hubiera sabido que eso pasaría, le habría confesado todos sus sentimientos al príncipe. Pero mientras la protagonista perdía completamente la conciencia, seguía sumergiéndose en lo profundo del lago. Y en ese momento, una persona agarraba la mano de la protagonista y era el príncipe, quien luchaba por llevarse a la protagonista hacia la superficie. Y entonces se nos contaba cómo fue que el príncipe llegó a rescatar a la protagonista. Y el asistente del príncipe le decía que había escuchado que su esposa, la segunda princesa, iría a pescar en el hielo con la tercera princesa. Pero el príncipe se preguntaba por qué la protagonista no le había dicho nada, y su asistente le decía que tal vez no le había comentado nada, ya que la tercera princesa no era de su agrado. Pero entonces el príncipe se ponía a pensar, preguntándose qué estaría pensando la protagonista al pasar tiempo con la tercera princesa, ya que no había más información que pudieran obtener del tercer príncipe, preguntándose si debía perseguir a la protagonista a escondida. Y entonces el príncipe sí siguió a la protagonista, y su asistente le preguntaba que sí que estaba haciendo, diciéndole que, por mucho que le gustara la segunda princesa, espiarla así a escondidas no era lo indicado. Y el príncipe le decía que no era nada de eso, sino que solamente estaba vigilando por si pasaba algo peligroso. Aunque se recalcaba que el día estaba despejado, y que también el hielo no podía derretirse, diciéndose que ambas estaban en un lugar seguro, y su asistente le decía que habían pescado algo, y el príncipe, emocionado, pensaba que había sido la protagonista, pero su asistente le decía que no, y que se estaba refiriendo a la tercera princesa. Y entonces el príncipe volteaba su cara, ya que eso no le importaba, ya que se había emocionado, pensando que la protagonista era la que había pescado algo. Pero su asistente se preguntaba qué estaba haciendo en ese momento, y el príncipe le preguntaba por qué. Y su asistente le decía que la tercera princesa estaba sosteniendo una lanza contra el hielo, y eso sorprendía al príncipe al ver cómo la protagonista se caía en el lago. Y su asistente le gritaba al príncipe, y el príncipe se dirigió corriendo hacia donde se encontraba la protagonista, tirándose al lago para rescatarla. Y el asistente del príncipe le decía a la tercera princesa que lo mejor que podían hacer era mandar a pedir ayuda, pero la tercera princesa le decía que ya había mandado a pedir ayuda con unas sirvientas. Y en ese momento llegaban unos guardias del palacio, y uno de los guardias le preguntaba al asistente del príncipe si era cierto que la segunda princesa se había caído en el lago. Y el asistente del príncipe le decía que sí, aunque le recalcaba que el segundo príncipe había entrado a rescatarla, diciéndole que por el momento solamente debían esperar, ya que Su Alteza el segundo príncipe seguramente salvaría a la segunda princesa. Y ya después de un momento, el príncipe llegaba al palacio cargando a la protagonista.
llamando a su sirviente, y este nervioso le preguntaba que sí qué pasaba, y el príncipe le decía que la protagonista había caído en el lago y que había perdido el conocimiento, ordenándole que preparara de inmediato un baño con agua caliente. Y su asistente le decía al príncipe que si no debía cambiarse de ropa. Y el príncipe le decía que estaba bien, ya que no se movería del lado de la protagonista hasta que despertara. Y en ese momento, la sirvienta ya había preparado el baño caliente, y una de ellas le decía al príncipe que, si quería, podría dejar a la segunda princesa en su cuidado. Pero el príncipe le respondía que no, y solamente le pedía que se retirara. Mientras el príncipe y la protagonista estaban los dos juntos en la bañera, la protagonista todavía no recuperaba la conciencia, y el príncipe se preguntaba qué había pasado exactamente, diciéndose a sí mismo que la tercera princesa había huido sin tan siquiera comprobar si la protagonista estaba bien. Y pensaba que, en realidad, la tercera princesa la había empujado a propósito. Y le decía a la protagonista que, en el momento en el que supo que se había caído al lago, sintió que el suelo se hundía bajo sus pies y que no tuvo tiempo de pensar en nada, y que lo único que se le venía a la mente era simplemente en salvarla. Y le decía todavía que aún tenía muchas cosas que quería hacer por ella, y que por fin había logrado conectar de verdad con ella en cosas como zapatos, vestidos y joyas, recalcándole que no tenía ni idea de cuántas cosas había preparado para ella. Y le pedía que por favor despertara, y que lo dejara ver su bella sonrisa otra vez. Y en ese momento, la protagonista hacía una leve reacción, y el príncipe le preguntaba si estaba recuperando el conocimiento. Y entonces la protagonista despertaba por completo, y el príncipe, con unas lágrimas en los ojos y una sonrisa, se alegraba de verla despertar, y la protagonista, algo sorprendida, le preguntaba por qué tenía esa expresión, pero lo interrumpía diciéndole que había algo que siempre quiso decirle si volvían a encontrarse. Y le daba un beso al príncipe y le decía cuánto lo amaba, recalcándole que era extraño, ya que sentía que todo era demasiado real para ser un sueño. Porque pensaba que había muerto en el lago, pero el príncipe le decía que no era un sueño, y que todo era real, y también le decía que él la amaba también. Y ya después de un rato, la protagonista estaba tomándose una taza de té, y el príncipe le preguntaba si ya se encontraba mejor. Y la protagonista, con una sonrisa, le decía que sí, y le agradecía por preocuparse por ella. Pero el príncipe le preguntaba por qué había hecho algo como pescar en el hielo con la tercera princesa, ya que de nada servía, porque ya habían descubierto lo que el tercer príncipe estaba tramando. Y entonces la protagonista recordaba el incienso del que la tercera princesa le había hablado, recordando que le había dicho que el incienso era especial y que el tercer príncipe lo había conseguido con dificultad. Y entonces la protagonista le decía al príncipe que había hecho algo como eso porque había algo que la inquietaba, y el príncipe le preguntaba si acaso quería averiguar algo, y la protagonista le decía que sí, y le comentaba que cuando fue a la habitación de la tercera princesa, había percibido un incienso peculiar, pero que creía que estaba relacionado con el príncipe heredero. Y esa información sorprendía algo al príncipe, pero la protagonista le aclaraba que no estaba totalmente segura, y que no quería preocuparlo, y que por eso intentó acercarse a la tercera princesa, pero nunca pensó que acabaría de esa manera. Y el príncipe le acariciaba el cabello diciéndole que no se preocupara, recalcándole que él investigaría sobre ese incienso. Y la protagonista le decía que no se exigiera tanto si estaba muy ocupado, pero el príncipe le respondía que ya no tenía asuntos urgentes y que mejor se concentrara a ella en recuperarse. Y el príncipe le preguntaba si pasaba algo, y la protagonista le decía que la capa de zorro que él le había regalado, preguntándole si se le había perdido o dañado cuando se cayó al lago. Y el príncipe le respondía que pensó que le iba a preguntar algo más serio, diciéndole que solo se había mojado un poco, y que estaba perfectamente, recalcándole que perder una capa no era nada grave. Pero la protagonista le decía que fue el regalo que él le había dado. Y el príncipe le decía que no le diera mucha importancia, ya que le daría muchas cosas mejores en el futuro. Y en ese momento, llegaba el asistente del príncipe, y la protagonista le decía que se fuera, asegurándole que estaba bien. Pero el príncipe le decía que no tenía más remedio, diciéndole que, si se sentía mal, llamara al médico del palacio de inmediato. Y su asistente le decía al príncipe que, si seguía holgazaneando, de esa manera, no haría todos los asuntos pendientes que tenía. Y la protagonista escuchaba todo y se decía a sí misma que sabía que el príncipe estaba ocupado, pero también pensaba que al final no descubrió nada sobre el incienso.
y aclaraba que quería hablar con la primera princesa, pero creía que, debido a la salud del príncipe heredero, no había recibido una respuesta de la carta que envió. Y en otro escenario, el príncipe le decía a su asistente que la protagonista había percibido un aroma extraño en la habitación de la tercera princesa, recalcándole que debía investigar sobre ese incienso, y le ordenaba que enviara una sirvienta, con una carta a la tercera princesa, ya que haría una visita pronto. Pero su asistente le decía que no creía que aceptaran esa solicitud, pero el príncipe le decía que no le importaba, ya que, si no lo dejaban entrar, entraría a la fuerza. Y su asistente le decía que, si hacía eso, su majestad el emperador se podría enfurecer, pero el príncipe le respondía que tampoco le importaba, ya que le bastaba con que no exigiera una explicación inmediata por lo que le había pasado a su esposa. Y al ver al príncipe hablar así, su asistente se ponía nervioso, diciéndole que entonces enviaría una sirvienta al palacio de la tercera princesa a que llegara a informar sobre su visita. Y el príncipe se decía que no le agradaba para nada toda esa situación y que, si alguien se atrevió a tocar lo que le pertenece, tendría que pagar el precio.